Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 10 de abril del año 2023, dando continuidad a las Pascuas de la resurrección de Cristo, que en gracia de Dios acontecía ayer domingo y sigue sucediendo todos los domingos como una manera de memorización, pero memorización en tanto es una memoria en la acción, y es una memoria que empieza en lo personal y se va tejiendo en redes de confianza, en el hogar, en la comunidad y hacia toda la humanidad. En Cristo, vida eterna, plenitud, en felicidad, en libertad y en paz. Y es ahí la coherencia que hay que tener en sentir, pensar y actuar cristianamente, alma y cuerpo conectados. Por el ser, la vida y obra de cada ser siendo testigo, mártir. El Evangelio de Cristo, fundador del cristianismo. Ya lo demás son herejías, son distracciones, son entretenimientos situados en la vida eterna. Se iba a decir sentir, pensar y actuar. Todo lo contrario. No cabe en el sentimiento humano, ni en el pensamiento humano, ni en el accionamiento humano, que es el reino de los cielos, que es el habitar de la familia sagrada, del Padre Creador, su Hijo unigénito Jesucristo Salvador y el Espíritu Santo Santificador allí. Y en compañía de la Santísima Virgen Madre de Jesús, María, Madre de Dios, Madre nuestra, su esposo castísimo San José, y esa familia de Nazaret, Jesús, María y José, y empiece a replegar allí ángeles, arcángeles y serafines, y empiece y siga ahí apóstoles, santos y mártires, y siga bajando almas de otros seres amados que han alcanzado el reino de los cielos y su alma está esperando allí por su cuerpo para reintegrarse en la resurrección de los muertos el día del juicio final, universal. Por tanto, el día del juicio singular con cada uno. La conexión íntima, mística, espiritual de cada ser siendo con la divinidad. Y empezar a articular el todo y las partes, es allí mismo, la Sagrada Familia. Pero haciendo esa, el único juez de ello es Cristo, Jesús, por su sacrificio en cruz, por su pasión, muerte y resurrección, encargado por el Padre Celestial en esa misión salvífica, o salvadora o redentora, de los demonios, los pecados, las culpas, que existen, claro, que han existido, claro, y que habrán de existir, claro, pues no estaban ahí rondando como buitres el sepulcro, la tumba, la necrópolis, que los judíos establecían como panteones, desde los griegos mismos, rindiéndole culto a la muerte, a lo corruptible, a lo material, porque todo es un proceso. Que la energía trasciende, que hay transformación de la energía y toda energía. Sí, energía eterna, vida eterna, plenitud eterna, claro, para el que es creyente. Pero para el que no es creyente es todo lo contrario, muerte eterna. Ese cuentecito, esa historieta, esa caricatura de que todos nos vamos a salvar, de que todos vamos para el cielo, de que todos somos buenos, sí, como dicen por ahí en la parroquia, vaya con el manto a misa. Ya la gente no va con manto a misa. Se perdió la tradición, la costumbre, la práctica en las mujeres. Algunos entran con el gorro hasta puesto, debía ser al contrario.
según la costumbre. Y no es machismo, no, son formas de conexión entre la religión y la espiritualidad para estar en intimidad, conforme lo han determinado las culturas en sus momentos, sus prácticas, sus acervos. Pero bueno, ese no es la situación, es simplemente un detalle. Los hermanos apóstoles evangelistas, cuando escriben los evangelios, se van a los detalles. Mateo se va más a los hechos, las acciones. Marcos al discipulado, proceso de enseñanza-aprendizaje con Cristo, que llamarían ahí pedagogías. San Lucas, que no fue apóstol directo, sino caminó con San Pablo convertido con Cristo. Cuando lo bajó del caballo, lo bajó de ese poder, siendo romano, el hermano, y lo pone a hacer la kenosis, el abajamiento, en un burrito, así como subiría Jesús en el templo, en Jerusalén, un burrito, para entrar allí triunfal, y como nació ahí en el pesebre, al lado de un burrito, con esa familia en Nazaret, la estrella del oriente. Pero sí muy importante Pablo en la conexión de la iglesia de Oriente con Occidente, por el apóstol de los gentiles, los paganos, Arrio y todos estos que dieron allá en Constantinopla, y todas esas herejías y todos esos movimientos. Pedro sí, por su parte, la iglesia es elegido por el Padre Creador en Jesús, su Hijo Salvador, para ser Simón, ya te llamarás piedra, Pedro, piedra. Y sobre esta piedra edificará mi iglesia en la tierra, la iglesia cristiana. Porque el arquitecto de la iglesia, a nivel místico, espiritual, celestial, es Cristo, el esposo. Y María Santísima, la esposa. Y todas nosotras almas, esposas de Cristo, la iglesia. Y ahí en Hechos de los Apóstoles, la palabra de Dios hoy versa sobre los primeros testimonios de la resurrección de Cristo y cómo se empieza a conformar la iglesia cristiana. He ahí la educación. He ahí las diversas culturas. Judíos, una religión que llaman monoteísta. ¿Y de cuál deriva? Jesús, que es rabino, judío, el pueblo hebreo, de la tribu de David, hijo de David, el rey David, que venía de Judá, la tribu de Judá, de los 12 tribus de Israel, hijos de Jacob, que era ya el nombre antes. Israel lo toma cuando ya le dice el ángel que se llamará así porque ha luchado contra Dios. De ahí que derivan muchas tradiciones pues, en la historia sagrada, que en algún momento se han meditado, que son las prácticas culturales, que no tomar una parte femoral o algo así en las carnes de los animales de sacrificio, porque ahí fue donde lo tocó Cristo, Dios para herirlo. El ángel, que es Dios, pues es un emisario, un legado, un heraldo, como se acostumbra también a hablar en las monarquías, los reinados, el mensajero de la corona, el heraldo, es un honor. De ahí que, bueno, Juan el Bautista era heraldo, mensajero, el candil, pero la luz, Cristo, sol de justicia. No duerme ni reposa el guardián de Israel, y menos aún cuando resucitó. Pero sale la otra versión, pagana, anticristiana, desafortunadamente del mismo pueblo judío, pero coherente con lo que venían haciendo anticristo, negando al Salvador, aún creyéndose creyentes en Dios, supuestamente en el mismo Dios, pero desconocen el Hijo de Dios, y desconocen la resurrección del Hijo de Dios, y desconocen la majestad y gloria del Hijo de Dios, que
esa Sagrada Familia ha sido, es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y he ahí, en la escena, en los hechos, las acciones, lo mismo. Las mujeres, discípulas de Cristo, testimonio de la resurrección. Y ahí poco a poco Pedro, Juan y demás discípulos. Pedro y Juan los primeros que fueron informados por ellas, y de ahí los caminantes de Maús y todo ello que está allí pues narrado. Todos estos días hemos de estar consagrados a la meditación en torno a Hechos de los Apóstoles, testimonios de la resurrección, de la vida eterna, caminantes hacia la vida eterna, hacia el reino de los cielos. Y hay otros discípulos. Entonces están cristianos y vienen los anticristianos con algunos judíos, otros judaizantes, que viene otra cultura, un híbrido entre los judíos y cristianos, que se lograron convertir, dice la Sagrada Escritura en Mateo 28, más de 3.000, con el discurso de Pedro. Es un discurso basado en la fe, es por la fe, testimonios de la verdad. Todos los que fueron sanados, liberados, restaurados en su dignidad, todos, en época de Cristo, incluso ellos mismos, llamados a ser pescadores de almas, luego de ser pescadores de peces, y ser del común, en su vida, en su estructura social, en sus estilos de vida, y caminando con Cristo, conociendo con Cristo, generando conocimiento con Cristo, siendo testimonio del conocimiento divino con el que es la sabiduría, la verdad y la justicia. No hay pierde. Entonces ya creer o no creer. Creerle a Dios o no creerle a Dios. Co-crear con Dios o no co-crear con Dios. Entonces se declaran en contra. O sin Dios. O ponen otros dioses. La Sagrada Escritura hoy habla de dos versiones. La de las mujeres, cristiana. La de estos del pueblo romano, que se venden a estos del pueblo judío, más exactamente de los fariseos, los pontífices, puentes entre Dios y la humanidad, entre comillas, del poder religioso con el poder político que era Roma, por tanto el poder económico, porque el imperio, el tirano, hay las tres fuerzas, político, económico y social, en términos de dinero, en términos del famoso recurso, en términos del objeto, de la cosa, de lo material, que es corruptible, junto con lo humano, el corpus corruptible, la materia, es un proceso de vida. Siguen los ciclos sucesivos, sí. Descomposición física, descomposición biológica, desintegración física, descomposición biológica y descomposición química. Todos son procesos. Pero eso se lee desde lo objetivo, desde lo positivo, desde lo material. Pero en lo subjetivo es solo cuerpo. Un cuerpo que ha de religar, reconectar con el alma. Esa es nuestra fe, es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que en la resurrección de los muertos vuelven y se entraman alma, mente y cuerpo. Las almas del purgatorio que logren llegar al reino de los cielos se integran allá para esperar a nosotros almas piadosas que hemos de llegar todas. Sucesiones. Ambiental, sideral, celestial, progresivas, conjugaciones armónicas. El amor para conectar esas tres tríadas. Y esto es la concienciación, la expansión de la conciencia, ambiental, sideral, celestial, la conexión en su orden. Ambiental, sideral, celestial, y la coevolución en su orden. Ambiental, celestial, sideral. Por eso ya nuestro referente del orden natural de la Escuela de la Conciencia Ambiental, Eckhart Ram, reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano en Campus. Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio de Avia Yala,
Laudato Si. Ya trasciende lo natural, entendido como medio ambiente, recursos naturales, el entorno. Se ha tratado en estos espacios tiempo energéticos, natura, sociedad y cultura, lo natural, lo social y lo cultural. Lo que se llaman a funciones de la naturaleza, Peter Ruoff de Groot. Podría llamarse funciones sociales con Peter de Vries y funciones culturales con Arjen Walls. ¿Por qué funcional? Porque es la lógica contractual o contractualista, la ética contractualista, los estilos de vida basados en contratos, acuerdos de mínimos políticos, de mínimos económicos, de mínimos sociales, basados en la razón, porque es el materialismo dialéctico, con Immanuel Kant, la materia. Y entonces, ¿qué es? La lógica racional, objeto de estudio, de conocimiento, de información. Entonces el objetivo, micro, reducido y aislado. Una unidad de control del poder político, del poder económico, del poder social, que en una tríada es un poder político, económico, social, que en el fondo es militar. Poder de mando, dogma. Y ese se instaura de generación en generación en generación, que más bien sería de generación en degeneración en degeneración. Y eso es lo que ha tomado del informe Brundtland el concepto de desarrollo sostenible. Pensando en las actuales y futuras generaciones, claro, si esas las últimas son las que van a pagar. Una apuesta de stakeholders game, juego de apostadores. Apuestan los más fuertes en la pirámide del poder, tener y el placer, arriba en la cúspide, y la soportan los más bajos en la pirámide, el pueblo, que ponen los votos, que ponen la plata por los impuestos y que ponen la vida, sus placeres, su disfrute, su bienestar, todo queda ahí. Entonces, todo reducido a una fórmula matemática y financiera. Todos ponen, como el juego que hay por allí, y toma todo el que está arriba. El monopólice, el que invierte en propiedades, ese juego que le ponen a los niños que a jugar para que se eduquen en las finanzas y empiecen a contar plata y a medir todo en términos de dinero. Ya empezó a operar el dinero no como recurso, sino como fin. Y por fin que ese punto G no lo van a lograr, de la nueva orden mundial, porque eso tiende al infinito, nunca se acaba esa bulimia en la varaunda de lo político, la varaunda de lo económico, la varaunda de lo social, como decía nuestra maestra Patricia Noguera, sobre todo en términos de lo primero, de lo político, que no es la política. Siendo filósofa ambiental en ética ambiental y en la Escuela de Pensamiento Ambiental con, en su momento, Augusto Ángel Maya, en paz descanse, de la Universidad Nacional, Grupo de la IDEA. Ahí tenemos, en gracia de Dios, la Cátedra de Pensamiento Ambiental. Todo esto hace sintonía, ya que estamos hablando de la semana extendida de Pascua, la octava pascual, con la octava musical, eso rima con Cambio Gnosis, Fundación. Dios mediante, en breve conectamos allí, amorosamente invitamos Triangular y con la palabra de Dios que estamos desarrollando en gracia de Dios con la asistencia del Espíritu Santo, para que sea la evangelización la que ilumine toda esta construcción teórico-conceptual, práctica situacional y sobre todo ética, moral y proféticamente. Vamos entonces en que ya esa versión de esa corrupción empieza allí,
en situar donde no corresponden en esa prefiguración las cosas. Si el dinero es un recurso, es como tal un recurso, es un objeto, es materia, pero no ha de comprar conciencias, no ha de comprar lazos de fraternidad que ya existen entre seres conscientes, y no ha de comprar la inspiración ya manifiesta en co-creación con Dios. Dicho de otra manera, si hay una sintonía entre esa concienciación, esa conexión y esa coevolución en su propio ser siendo, debe haber coherencia entre sentir, pensar y actuar. De su ser, vida y obra, por sus obras, hechos y acciones. Son tres triangulaciones que van en un mismo día. Es que para efectos de dar una orientación didáctica puede hacerse esa abstracción, pero es en síntesis, esta es una plenitud del ser. Eso es lo que estamos desarrollando en Seminario Ambiental del Orden Natural, y ahora sí que se enriquece con esta propuesta de la resurrección. Decía nuestro hermano Santiago Martín de la Orden de los Franciscanos de María, es que es la resignificación en la resurrección de la vida eterna, ya no de la vida natural, ya no es el orden natural, ya esa lógica natural que por impronta tenemos en el corazón en gracia de Dios por la fe y en el Espíritu Santo que Dios mediante es en 50 días que se conmemora por la Iglesia Católica la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, que es con el bautismo, ya por la común unión, por comulgar el cuerpo de Cristo y haber sido bautizados en gracia de Dios. Quien no lo ha hecho, amorosamente invitamos, porque es la manera de entrar en la comunidad cristiana, en ese proceso que estamos allí mostrando, educación, cultura y ya la formación del ser. Hablar de la conciencia, hablar de la conexión y hablar de la coevolución en esos órdenes. ¿Cómo se podrá tener una educación del reino de habitar el reino de los cielos si no hemos tenido la experiencia de vida mística de conexión con Dios en el corazón? Y eso es por la fe, eso no es por la razón, tampoco por la pasión. No, que yo creo, lo dijo, pero eso es sentido. ¿Fue siquiera pensado o fue solo actuado por la palabra? Es que la palabra, como le dice la misma Sagrada Escritura en Dios, en Cristo, es de doble filo. Por un lado corta y por la otra cicatriza. En Moisés, cuando toca allí con el bastión en Masá, en Meribá, la roca, porque el pueblo estaba sediento, caminando por el desierto, en el ayuno, y renegando de Dios y maldiciendo y cogiendo falsos dioses y haciendo patanerías ahí con el patán ya metido en el corazón, el enemigo de Dios. Entonces rompe la roca y sale agua, que es la prefiguración de romper la roca al costado de Cristo, y sale agua, la misericordia. Agua y sangre. Faustina Kowalska vivió esa experiencia de mistificación con Cristo y tenía la gracia de los carismas, de las llagas de Cristo, como los tuvo nuestro hermano Pío, el Papa Pío, de Pietrelcina, y habrán otros testimonios del habitar de Cristo en su corazón, de ser Cristos, en persona Christi, en espíritu y en verdad, como los hermanos consagrados, bautismo, comunión y la confesión. No es confección de confeccionar, de empatar una cosa con otra, un hecho con otro, una narrativa con otra y un dato con otro. Anacronismo, antagonismo y analfabetismo, ambiental, sideral y celestial. Y eso es cegueras espirituales, por la soberbia espiritual y por tanto necedades espirituales que terminan siendo en ritos, ni siquiera religión. La religión lleva a reconectar corazón, cárdelis, sensatez, sensibilidad y testa, el ritmo circadiano con el kairos, conectar la criatura con la divinidad
¿Y por qué se atraviesa? Por el cronos de la naturaleza, no el del calendario, porque esa es una creación, más que creación, una recreación más bien, por ser recreativo, por distractivo. Es muy entretenido. Poner todo en matrices, arreglos cartesianos, de puntos, líneas y curvas. Y métale datos y estadísticos y a un software y vomite datos en un sistema. ¿Qué es eso? Arrojar datos ahí al destajo. Miles y millones de datos que programar. Entonces muy fuerte la tecnología, muy fuertes los desarrollos técnicos, los conocimientos, la información, sin demeritar porque es muy valioso, pero para otras cosas. Para lo material que es corruptible. Estamos hablando del espíritu. Y no requiere infraestructura. Es invisible, es intangible y es inaccesible para el hombre. Pero sigue siendo el horizonte cuando hay fe. Si no hay fe, pues es una cosa fea. Ahí, un aborto de la naturaleza. En vez de seguir promoviendo abortos en la naturaleza humana, en la familia, que eso es antinatura, antiorden natural, anticreación, más que ser anticristiano y antidios, es ir en contra de la vida, es ir en contra de la que llaman ahí transformación, pero como cosas físicas, mal apropiado el concepto, cooptado para vender en lo político, vender en lo económico, vender en lo social, y la falsa caridad, y la falsa solidaridad, y la falsa honestidad, bla, bla, bla. Es una supuesta ética, pero es financiera. La ética no tiene que ver con eso. El ethos es con el alma. Por eso no podrá uno tener en gracia de Dios ahora la plenitud sin pretender ser Dios, de ser omnisciente, omnipresente, omnipotente, que ha sido, así será por lo menos, de poder coligar ahí alma, mente y cuerpo y saber el deleite, el disfrute, la felicidad plena de eso. Lo más pleno se vive en la intimidad con la oración, la meditación y el ayuno, con la vida sacramental y con una vida en caridad fraterna, pero que nazca el corazón espiritualmente. Decía Santiago Martín de la Orden de Franciscanos de María, la meditación de la palabra de Dios hoy, una ingeniería social en términos de la resurrección de Cristo, en perspectiva de la vida eterna. No la vida corta, no a micro plazo o de micro alcance y de micro poder, que es lo que hace el marco lógico de proyectos. Productos, resultados, evidencias. Lo que llaman procesos no son procedimientos, son rutinas. Técnicas científicas y académicas, hablando de misionales universitarias. Pero son normas técnicas, normas jurídicas y a lo sumo normas científicas, pero validadas por esas pirámides del conocimiento de que se hablaba anteriormente, que son asociadas al poder político, al poder económico, al poder social, porque es el poder en la información, el poder en el conocimiento y el poder en lo que llaman la innovación, que es un desarrollo, una aplicación de ese conocimiento, que ya se lleva al objeto, a la cosa, a lo material. Llaman innovación a un artefacto, a un aparato, a una máquina. Sigue siendo lo mismo, corruptible. Si se habla de inspiración es del Espíritu y son frutos del Espíritu Santo, que eso es un carisma administrando gracias, dones y talentos. Pero uno conectado a la Madre Santísima de Dios, que es la Iglesia, porque tiene todas esas revelaciones, manifestaciones, expresiones de amor de Dios en la historia de la humanidad. Patriarcas, profetas, sacerdotes, maestros, y llegue con los apóstoles, discípulos,
vienen los santos mártires y apóstoles, y vienen estas almas que en gracia de Dios llevan una vida santa, han alcanzado la santificación, han descubierto en gracia de Dios a tiempo, desde niños que son santos y que deben seguir en santidad, que es pobreza, humildad y obediencia. Entonces todo ello, para cerrar la reflexión allí hoy, bendito sea el Señor que nos ha permitido la inspiración del Espíritu Santo, es eso de poder ver esos vestigios de la escultura, entonces judía y cristiana, y hay una mezcla entre judía y cristiana, pero falta el tercero excluido, o el tercero no incluido, o el tercero no incluido. Recuérdese el origen en Egipto, en Asiria y otras vertientes de creencias, de ciencias y de vivencias. O sea, otras fuentes de información, otras fuentes de conocimiento, otras fuentes de inspiración o de innovación. Dígase aplicación, pues, para más o menos ahí buscar una simetría con lo que se viene haciendo en el mundo, pero así no es lo que se declara como mandato en alégrate, el Señor resucitó, aleluya, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, felicidad y libertad. Amén, que así sea. Entonces serían tres, no la unidad de contrarios, sumar el uno y el otro, o poner de acuerdo al uno y el otro. Se refiere la unidad en la diversidad para la universalidad del ser, pero la unidad de contrarios es en tanto quienes en proceso de santificación y quienes no están en proceso de santificación. Y en eso solo hay una ruta, Jesucristo, camino, verdad y vida, que estamos hablando de nuestra fe. Pero hay otras fees, o hay otras no fees, que han de llegar al mismo juicio final, universal y singular para cada quien, en el amor. Allá nos veremos Dios mediante. Seguimos orando por todos, creyentes, no creyentes y descreyentes, que dejaron de creer o que no han conocido de Dios, no han conocido con Dios y no quieren conocer a partir de la experiencia de vida con Dios. Amorosamente invitamos a ello, a vivir tu experiencia de resurrección en Cristo, en tu corazón, en el corazón de tu hogar, en el corazón de tu comunidad, y ahí se va replegando en unidad, en lo común, en lo diverso y en lo suplementario, a llegar a toda la humanidad, que así sea. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido, hasta pronto.